Bueno, primero que todo, muchas gracias. Afirma en su doceava presentación. Yo les voy a hablar acerca, como lo dijo el doctor Juan Manuel, voy a hablar acerca de uno de los patógenos más importantes e interesantes en la industria del camarón, que es el IHHNV o IHHNV en canario. Y básicamente voy a hablar un poco acerca del background de este virus. Es un virus muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha controversia acerca de este virus, si está causando impacto en el sector camaronero, si se debería sacar de la lista de la OIE. No había suficiente información reciente con respecto a este virus. ¿Por qué? Porque cada vez que se hacía una muestra, todo salía positivo. Entonces, bueno, para hacer un poquito del background, hoy día le cambiaron nuevamente el virus, hace como 2 años se lo cambiaron y hoy día se conoce como Decapod Pencil Tildensovirus 1. Ese es el nombre científico de este virus de acuerdo a la nomenclatura de virus del año 2018. El primer caso de este virus se reportó en Hawái, ya estamos hablando de 1981, o sea, casi 40 años. Y fue un virus muy importante por dos razones. Primero, causaba mortalidades agudas en el camarón azul Peneus stylirostris, y eso de alguna manera hizo que hoy día, o ha hecho que hoy día estemos cultivando Peneus banamei y no Peneus stylirostris. Entonces este virus de ahí tiene uno de sus aspectos importantes. En Peneus banamei no causa mortalidades agudas, no causa mortalidades crónicas. Lo que se ha asociado, estamos hablando de los años 80, en los años 90, es que era asociado con el síndrome de deformidad y enanismo, aquí RDS por sus siglas en inglés. Y tenemos unas fotos de algunos camarones que muestran alguna deformidad y básicamente en las zonas donde se presenta deformidad es donde está ocurriendo la replicación viral. Aquí tenemos una lista de los casos desde el año 2005 hasta el año 2023, solamente para mostrar que prácticamente todos los países, hay muchos países a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica, que reportan periódicamente a la Organización Mundial de Salud Animal la presencia de este virus. Este virus hace parte de la lista de lo que se llamaba anteriormente la OIE, hoy día la WAH, y se necesitan cuatro criterios para que un patógeno esté dentro de esta lista. Y estos cuatro criterios se refieren básicamente a que se pueda diseminar nacional e internacionalmente, que haya al menos algún país que pueda demostrar que sea libre del patógeno, y hay algunos países, especialmente aquellos que están cultivando Peneus stylirostris en el Indo-Pacífico, que han podido demostrar que son libres del virus. Que existe un caso en el cual se pueda determinar este virus por histopatología y técnicas de molecular, también está bien definido este caso. De tal manera que cumple con todos estos requisitos. Aquí se pone en el 1, 2 y en el 3. El cuarto criterio, y me enfoco en el cuarto B, porque el cuarto A no aplica porque básicamente dice que si tiene transmisión hacia los humanos y pues no se ha podido comprobar esto. El cuarto B se refiere a el impacto que causa este virus en la industria camaronera. Aquí tendríamos que poner una línea delgada donde hablaríamos específicamente de cuál es el impacto que tiene este virus en Peneus banamei. Entonces, una de las preguntas que queríamos responder es, ¿qué está pasando con el virus en América Latina? ¿Es infeccioso? ¿Por qué? Porque hay unos casos en los cuales se han presentado casos positivos y no se ha podido confirmar que se trate del virus infeccioso, sino se tratan de partículas virales o secuencias de ADN de IHHV que se encuentran incorporados dentro del cromosoma de los camarones. Esto se ha podido confirmar en varias especies, incluyendo Peneus banamei y Peneus monodon. IHHV causa mortalidades en camarones endémicos, por ejemplo, causa mortalidades en monodon, en banamei y en el Stylirostris que conocemos hoy día. Y si hoy día todavía causa problemas de deformidad y enanismo. Entonces, de alguna manera queríamos responder todas estas preguntas y junto con la Cámara Nacional de Acuacultura, inicialmente y posteriormente con el SANIPES en Ecuador, decidimos juntar esfuerzos y empezar a investigar acerca de qué estaba pasando con el IHHNB en los últimos años. Una de las primeras tareas era determinar el efecto del IHHNB en fincas. Esta parte la hicimos en 3 regiones en Ecuador, aquí donde podemos observar el mapa, en 3 regiones en Ecuador y en 2 regiones en Perú, especialmente en la zona norte de Perú, donde es una zona altamente activa en cuanto a cultivo de camarón. Básicamente, el análisis consistió en lo siguiente: se preseleccionaron piscinas que tenían resultados positivos para IHHNB y de allí se seleccionaron aquellas que tenían un coeficiente de variación alto, es decir, que tenían unos camarones con unas poblaciones con unas tallas de dispersiones altísimas. Se tomaron muestras para biología molecular, histopatología y posteriormente esas muestras las llevamos a la Universidad de Arizona, que es el centro de referencia mundial para estudio de enfermedades infecciosas en camarón. Aquí tenemos las regiones
las cuales se realizaron muestreos incluyendo el Guayas, el Oro y Esmeraldas. Aquí tenemos los pesos promedio. Generalmente tratábamos de seleccionar piscinas que no fueran tan pequeñas, ya que en las piscinas grandes era cuando se observaba más esta disparidad de talla y estas diferencias en coeficientes de variación. Posteriormente hicieron extracciones de ácido nucleico e inicialmente hicimos pruebas de PCR. Se hizo las extracciones de ADN y aquí donde ustedes observan, estos son geles de son geles de agarosa, donde cada una de estas banditas, cada una de estas líneas blancas representa un resultado positivo. Entonces los resultados fueron tan variables, piscinas que eran fuertemente positivas y eso lo dictamina la intensidad de la banda. Habían zonas donde era positivo, pero las bandas eran muy tenues. Lo único que tenían en común era que en todas las piscinas se presentó IHH9. Esto posteriormente hicimos análisis de cuantificación del virus utilizando estándares de 1 por 10 a la 1, a la 2 y a la 3. Comparábamos, se estandarizó, se normalizó el número, la concentración de ADN y se determinó el número de copias igualmente. Entonces, lo primero que vale la pena resaltar es que todas las piscinas que se analizaron fueron positivas, es decir, el 100% de las piscinas fueron positivas. Se presentó IHH9 en rangos desde el 3%, ustedes pueden ver en la piscina número 4, hasta piscinas que presentaron una prevalencia altísima del 100%. Entonces, lo primero que hicimos fue de esos camarones, de esos 30 camarones que se analizaron por cada piscina, pesarlos y hacer análisis de PCR, determinar si era positivo o negativo. Y posteriormente hicimos un análisis, una test student, para determinar si realmente había alguna diferencia entre camarones grandes y la ausencia de IHH9. Aquí tenemos en las barras azules todos los resultados negativos y las barras anaranjadas los resultados positivos para IHH9. Y en el eje de las jets tenemos el peso promedio. Realmente no se encontró ninguna diferencia en cuanto a presencia o ausencia del virus con respecto a la talla del camarón. Luego, a través de PCR en tiempo real, se cuantificó individualmente cada uno de estos animales y decidimos hacer 3 grupos. Uno, grupos negativos, otro, un grupo que presentara entre 1 y 100 copias por nanogramo de ADN y otro que presentara mayor de 100 copias. No se encontró mucha correlación y en parte es porque no en todas las piscinas se encontraban camarones representantes de los 3 grupos. En algunas de estas, que aquí lo pongo en la siguiente diapositiva, se ve una pequeña tendencia, se ve una leve tendencia de que los camarones, aquí tenemos la coloración azul que representa alta carga viral, anaranjado representa carga viral media y las barras grises representan ausencia o, si se puede decir mejor, virus no detectado. Sí se puede ver una pequeña tendencia y en algunos de los casos fue significativo en cuanto a camarones pequeños con una alta carga viral. Esto nos sirvió como pauta para en el año siguiente, en el 2022, hacer un muestreo enfocado tratando de responder esa pregunta. Entonces, igualmente nos enfocamos en 2 regiones, en la región de El Oro y en la región de El Guayas. Se tomaron muestras de histopatología, se tomaron muestras de paramolecular, aprovechamos y tomamos muestras de hepatopáncreas tratando de buscar microsporidios y utilizamos un programa novedoso. Aquí básicamente nos permite determinar cuáles son las poblaciones más grandes y cuáles son las poblaciones más pequeñas, de tal manera que dentro de la misma piscina podíamos seleccionar los camarones más grandes frente a los camarones pequeños. Por ejemplo, aquí estos camarones presentaban 19 gramos y eran de la misma población de camarones que estaban presentando entre 5 y 7 gramos, es decir, una diferencia bien significativa. Y si lo ponemos aquí en este gráfico, aquí se observan las 2 poblaciones de cada piscina que tomamos. Entonces, en algunas piscinas, por ejemplo, camarones de 37 gramos y camarones de 8 gramos. Entonces, teníamos un muestreo, una muestra muy buena y la idea era mirar qué estaba pasando con el IHH9. Hicimos extracción de ADN, se hicieron análisis de histopatología y biología molecular. Igualmente esa parte la hicimos en la Universidad de Arizona. ¿Y qué encontramos? Aquí tenemos que las poblaciones grandes, aquí los tenemos con barras anaranjadas. Eso está el número de piscinas, se analizaron 12 piscinas. Inicialmente miramos la prevalencia, un análisis similar al que hicimos el año inmediatamente anterior y queríamos ver si había una prevalencia entre estas poblaciones grandísimas versus las poblaciones pequeñas dentro de cada piscina y realmente no se encontraron ninguna diferencia, ninguna relación entre talla y presencia de IHH9. Posteriormente nuevamente hicimos cuantificación del ácido nucleico y determinamos el número de copias del IHH9 y aquí sí encontramos unos resultados bien interesantes. Inicialmente teníamos 2 grupos, un grupo que era camarones que presentaban entre 1 y 100 copias versus camarones que presentaban más de 100 copias por nanogramo de ADN. Se encontró
Aquí la coloración roja me indica que hay una relación fuerte e inversa. La coloración azul me indica que hay una correlación fuerte directa. Se encontró una correlación entre las poblaciones más pequeñas, bueno, se encontró y fue directa con respecto a animales positivos, es decir, con una carga por encima de las 100 copias. Queríamos hacer un poco más detallado este análisis y ya no lo dividimos en dos, sino en tres grupos. Entonces los grupos tenían entre 1 y 20 copias, 20 y 100 copias y mayor de 100 copias. ¿Qué se encontró? Que realmente había una asociación muy fuerte entre poblaciones pequeñas y cargas virales altísimas, por encima de 100 copias. Nosotros, para hacer un comparativo, quise poner estos resultados en el muestreo que hicimos en el año 2021. Este fue el promedio del número de copias de IHHNB. En el 2022 tuvimos un resultado muy similar en el número de copias, que estuvo entre 1000 y 10.000 copias por nanogramo de ADN. Y solo para tener como referencia, en el año 2021, y esos datos los voy a mostrar a continuación, hicimos pruebas de desafío utilizando IHHNB de Perú y de Ecuador, y los resultados de carga viral en poblaciones SPF eran muchísimo mayores, alrededor de un logaritmo por encima, es decir, estábamos hablando de 1 por 10 a la 5 copias del IHHNB. Esto de alguna manera nos puede ir mostrando que hay alguna tolerancia más alta en estas poblaciones de Latinoamérica, con un número bien representativo de muestras. Aquí estamos hablando de 200 camarones y aquí estamos hablando alrededor de 400 camarones analizados. Otro aspecto interesante es que en las poblaciones SPF que infectamos experimentalmente se presentaban las lesiones histopatológicas del IHHN, como se observa acá, los cuerpos de Cowdrey. En los camarones de Ecuador, en el año 2021, menos del 1% de los camarones analizados por histopatología presentaron estas lesiones, y en el año 2022 ninguno de los camarones analizados presentaron lesiones típicas de IHHN. Entonces, esto nos llevaba a hacer la segunda parte. ¿Es infeccioso el IHHN o realmente esos casos positivos se tratan de inserciones que se están presentando? Porque desafortunadamente hemos visto que ambos fenómenos ocurren. Existe la inserción y existe el IHHN infeccioso en la vida real. En esta ocasión, para este ensayo, utilizamos Peneus monodon SPF de Hawái, Peneus banamei SPF de Estados Unidos y Peneus stylirostris, que aparentemente eran camarones ecuatorianos que fueron llevados a México hace muchos años. De México llegaron a Hawái y de Hawái fueron llevados a Austria. Es decir, estas poblaciones deben tener varios pasaportes. Hicimos varias pruebas de infección experimental. En el caso de monodon, hicimos una prueba de infección solamente con el IHHN procedente de Ecuador. En el caso de Banamey hicimos pruebas de infección tanto con el IHHNB de Ecuador y con el IHHNB de Perú. Y en el Stylirostris solamente utilizamos IHHNB de Ecuador. Entonces aquí tenemos el diseño experimental. Básicamente teníamos su respectivo control, tanto para el IHHNB de Perú y el IHHNB de Ecuador. Cada uno de estos análisis se hizo por triplicado en nuestra unidad experimental de la Universidad de Arizona, donde se realizan todas las pruebas experimentales. Después de 30 días, encontramos, primero que todo, que la sobrevivencia fue muy alta. Después de 30 días, un virus infeccioso, que básicamente confirmamos lo que nosotros ya sabíamos. En Peneus banamei, infectado con el IHHNB de Perú, obtuvimos una sobrevivencia del 100%. En Peneus banamei, infectado con el IHHNB de Ecuador, igualmente se obtuvo una sobrevivencia del 100%. En Peneus stylirostris y monodon, la sobrevivencia fue del 97.5%. Obviamente no hay diferencias significativas en la sobrevivencia. Posteriormente hicimos un análisis en estas poblaciones infectadas, determinamos la prevalencia por PCR en tiempo real, histopatología y hibridación in situ. Realmente en los animales analizados al final del experimento, el 100% de los camarones mostraron resultados positivos. Obviamente al inicio del ensayo todos los camarones eran negativos, de tal manera que se confirma que es infeccioso después de 30 días en el caso del IHHNB de Perú. En el caso del IHHN de Ecuador, igualmente el 100% de los camarones resultaron positivos. En el caso de Peneus monodon, también el 100% de los camarones se presentaron resultados positivos. Y el único caso diferente fue Stylirostris. Y es un dato bien interesante y ahí, porque realmente no todos los camarones presentaron IHHNB al final del cultivo. Y si miramos los resultados por histopatología y confirmados por hibridación in situ, en el caso de Perú, el 95% de los camarones pudieron ser confirmados por las dos técnicas. En el caso del IHHNB de Ecuador, en Peneus banamei, obtuvimos un 86.6%. En el caso de monodon, solamente el 6.2% se pudo confirmar
confirmar por histopatología, y en el caso de Styrrhostris, ningún camarón se pudo confirmar por histología. En el caso de Styrrhostris es claro que estas poblaciones que se utilizaron eran altamente resistentes o tolerantes al IHHN, y es una de las razones por las cuales se mantuvieron estas poblaciones que en su momento se llamó Super Shrimp por muchas generaciones. Como lo mencioné anteriormente, se pudo lograr la evidencia, el daño tisular, el daño en los tejidos cuando se hizo el ensayo en Peneus banamé y en Peneus monodon. Y en ningún momento se pudo encontrar ningún tipo de lesión ni confirmación por hibridación in situ cuando se desafiaron los camarones con Peneus styrrhostris. Entonces este dato es bien interesante porque primero nos hace pensar que es posible tener animales resistentes, como se puede observar en el caso de Styrrhostris. Y segundo, el hecho de que haya lesiones tisulares nos indica que definitivamente es un virus infeccioso. O sea, no es solamente un PCR positivo. La carga viral, aquí tenemos la carga viral en Peneus banamei, fue mucho más alta que en Peneus monodon, y esta a su vez fue mucho más alta que en Peneus styrrhostris. Aquí nuevamente quiero resaltar los recuentos de las pruebas de desafío, el número de copias con respecto a cada uno de estos puntos. Es el muestreo que se realizó en el 2021, la carga viral de cada uno de estos camarones. De tal manera que si uno piensa en por qué estas cargas virales tan altas en camarones SPF y estas cargas virales relativamente bajas en camarones de finca, es posible porque haya un proceso de tolerancia que eventualmente lleve hacia la resistencia. Otra parte del trabajo que hicimos y fue bien interesante fue secuenciar el virus completamente. ¿Por qué? Precisamente una herramienta más para confirmar que se trataba del virus completo y no solamente de una región particular del virus. De alguna manera encontramos unos resultados interesantes. Encontramos el virus del IHHNB, si se mira en la Organización Mundial de Salud Animal, en la parte del manual, está catalogado como que tiene 3.900 pares de bases. Nosotros encontramos secuencias que presentaban 4.100 pares de bases y encontramos que hacia el final de la región 3' había una región palíndroma que formaba una estructura de herping, y esto nunca había sido reportado. Igualmente tuvimos la oportunidad de reportarlo con este trabajo, y de alguna manera se asemeja a algunos parvovirus que presentan estas terminales hacia el final del genoma. Se hizo análisis filogenético y pues se confirmó que realmente la cepa de IHHNB de Perú y de Ecuador hacen parte del mismo clúster y hacen parte del IHHNB infeccioso del tipo 2. Y eso también tiene su explicación porque muchas de las fuentes de IHHNB de Perú proviene de larvas de Ecuador, que es llevada a través vía terrestre, y obviamente al ser positiva, pues simplemente ya se convierte endémica en estas zonas donde se cultiva camarón en Perú. Sin embargo, esto es parte de la película. La otra parte de la película es lo que se conoce como EBE, que son endógenos elementos virales, ¿sí? Entonces hay una discusión muy bien argumentada acerca de los EBE versus agentes infecciosos. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones se presentan casos positivos de IHHNB, y cuando se trata de secuenciar el genoma completo, no se puede secuenciar. ¿Por qué? Porque solamente es una región particular del virus que al parecer está insertada dentro del cromosoma de Peneus banamé, así como en su momento fue reportado en Peneus monodon. ¿Qué pasa? Que si yo voy a hacer una prueba de PCR y coincidencialmente la región que yo utilizo para hacer la prueba de PCR es precisamente la región que está insertada, yo voy a obtener resultados positivos. Entonces esto se ha convertido en un problema relativamente importante porque de acuerdo a la OIE, no hay unas reglas lo suficientemente claras que permitan confirmar o descartar cuando se trate de si es inserción o realmente si es el virus infeccioso. Entonces, estos EBE han sido confirmados en Tailandia, en Peneus monodon, en Australia, igualmente en Peneus monodon, en China, en Peneus banamei. Hay algunos artículos que, especialmente la Universidad de Magidol, tiene bastante experiencia trabajando con estas inserciones. Ya como comentarios finales, quisiera resaltar que, bueno, el IHHN de Ecuador y de Perú no causa ninguna mortalidad en SPF de Peneus banamei ni Peneus styrrhostris, y tampoco causa ninguna mortalidad en la especie exótica de Peneus monodon. El síndrome de deformidad y enanismo que en los años 80 y en años 90 era reportado en Peneus banamei, hoy día no se ha podido comprobar, no se pudo comprobar en las muestras que se tomaron en campo, ni se pudo comprobar en un experimento de 30 días, tanto en ninguna de estas tres especies, banamei, styrrhostris y monodon. El IHHNB que se presenta en Latinoamérica posiblemente es infeccioso, y es infeccioso para las especies banamei, monodon y styrrhostris. Esto se confirmó siguiendo los lineamientos de la OIE, tanto por histopatología, PCR en tiempo real y confirmación de hibridación in situ. Las lesiones que causan IHHNB son muy leves. Cuando uno mira por histopatología, de alguna manera explica que este virus al parecer no está causando impacto
impacto en la producción porque las lesiones que se presentan a nivel histopatológico, a nivel tisular, son realmente leves. Y otra parte es que los EVE, los endógenos elementos virales, pueden conllevar a tener falsos positivos. En este caso, se recomienda amplificar todo el genoma, que realmente es muy pequeño. Hoy día con las técnicas moleculares es muy fácil amplificar una región de 4.000 pares de bases. Y el hecho, si se presenta todo el virus, esto ayudaría a determinar si se trata de IHHNB infeccioso o si se trata de elementos virales que se encuentran incorporados en el cromosoma. Con estos resultados, la pregunta que surge es, ¿merece que IHHNB siga siendo parte de la lista de la OIE? ¿O realmente, al menos para Peneus Banamé, o realmente esta información más una información reciente que está en proceso de publicación, sería suficiente para simplemente sacar de la lista el IHHNB debido a que no cumple con todos los criterios? Con base en lo que estamos viendo, al parecer no cumple con el criterio de que causa alto impacto en las poblaciones de camarón de Peneus banamei. Y bueno, esta pregunta la dejo posiblemente para discusión más tarde. Con todo esto, quiero agradecer a la Cámara Nacional de Acuacultura en Ecuador, al Sanipes en Perú, a los camaronicultores de Ecuador y Perú por permitirnos hacer este trabajo. Y con esto les quiero agradecer y muchas gracias.